¿Cómo la disciplina impacta en el éxito personal y laboral? ¿Cuáles son los desafíos para mantener la constancia diaria? Soy Karen Carreño. Anímate. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer, sin importar todo lo demás. Te mentiría si yo te dijera, no, yo siempre fui el mayor atleta del mundo. Mentira. Mi mayor amor son las artes marciales y también fue mi mayor ruptura de corazón. Yo siempre digo, no creo en los soñadores, creo en los que se levantan día a día a trabajar duro por sus sueños. Si tú abrazas bien fuerte tus sueños, pues todo lo demás va a ser más llevable, ¿no? No es tu cuerpo el que manda, es tu espíritu, le dije. El cuerpo siempre es el primero en querer irse. Para mí el cuerpo es el obrero y luego está la mente, ese es el gerente. Pero tu espíritu es el dueño, tu espíritu es el verdadero jefe y es el que manda. Y si tu espíritu es fuerte, él hace que todo lo demás obedezca. Sí. Dile a tu cuerpo y a tu mente que te obedezca, que tu espíritu es fuerte. Siempre los profesores, cuando yo llegué a hacer algún arte marcial, me decían, oye, naciste para esto, naciste para esto. Y fue como, bueno, pum. Tenía 9 años cuando comencé a hacer taekwondo y como a los 14 comenzamos a hacer muay thai, luego jiu-jitsu brasileño y así me fui. Una de las cosas que siempre me han motivado es que me digan que no puedo. Soy Enovich Nano, anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Nano Ilianovich, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Karen, por la invitación. He visto que estaban muchos amigos míos aquí y por eso acepté. Gracias, y la verdad quería tocar este tema de la disciplina contigo, más que todo porque veo que tú has entregado gran parte de tu vida al deporte y por medio de tu experiencia quería preguntarte, ¿qué es para ti la disciplina? Wow, la disciplina creo que se dice fácil, pero es completamente lo opuesto, ¿no? Porque cualquiera puede entrenar bajo una motivación. Si estás motivado, si ves un video de Conor McGregor o ves a la campeona Alexa Grasso ganar el título, pues al día siguiente quieres entrenar con todo. Pero, ¿qué pasa cuando se basa en motivación? Entonces ahí es donde entra la disciplina, que es que te hace entrenar aún cuando las cosas no son favorables. Aún cuando no estás motivado, tienes que entrenar. Eso es disciplina. Claro, porque tú ves el video y tú dices, yo quiero ser como esa persona, pero la verdad el otro día en la mañana no te quieres ni levantar, o sea, a ir al gimnasio y hacerlo. ¿Qué es lo que hace de verdad que sientas esa emoción? Sí, yo creo que más bien justo es eso, es no sentir las emociones o es realmente no dejarlo a una emoción. Yo siempre le digo a mis alumnos, los lunes todo el mundo entrena. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene remordimiento de conciencia de todo lo que pasó el sábado y el domingo, ¿va? Hamburguesas, pizzas, chelas, todo. Entonces el lunes, pues no, el lunes voy con todo y voy a entrenar. Pero ¿qué pasa el viernes? Y sobre todo en Latinoamérica. El viernes, pues, ¿qué pasó? Los amigos me invitaron a la parrilla, al asado, a los tacos, a lo que sea. Y pues la gente deja de entrenar el viernes. Y realmente, si tú tienes un sueño, ¿no? Una meta, pues la disciplina sí te hace pues, decir no. Yo primero voy, cumplo con mis objetivos y después, si quieres, va y te acompaño un rato. Tu meta la tienes que poner siempre por delante de cualquier cosa. Por supuesto, y es ahí donde hablamos de disciplina, ¿no? Disciplina es hacer lo que tienes que hacer, sin importar todo lo demás. ¿Y tú eras disciplinado cuando eras niño? Y yo, para que veas que no tanto, ¿eh? No, y de hecho, te mentiría si yo te dijera, no, yo siempre fui el mayor atleta del mundo. Mentira. No, de hecho, me gustaba mucho jugar videojuegos, ver todo el día comiquita, me encantaba ver dibujos animados todo el día. Y mis amigos así de la reta de fútbol en el barrio, de pelota de goma, me daba un montón de flojera, la verdad. Y entonces todo el mundo decía, no, es que Nano no es bueno para los deportes. Solo que ahí en ese transcurso de pasar mucho los tiempos, mi mamá, que la adoro, ella siempre quería que yo hiciera un deporte. Te lo juro que en todos me metió y en ninguno fui bueno. Y cuando dices todos, a ver, enumérame. Todos. Enumérame. En Venezuela el béisbol, por ejemplo, es el número 1. De hecho, yo estudié con Miguel Cabrera, que es uno de los atletas más pagados hoy por hoy. Es de mi barrio, porque yo nací en un barrio. Él vivía hacia arriba, yo hacia abajo en el barrio. Y todo el mundo tiene el sueño de que te firmen como béisbol. Pues a mí me metieron en béisbol y mi mamá cuando me iba a buscar, yo estaba en el dogado y el guantecito era mi almohada de dormir. A mí no me gustaba para nada. De hecho, ese tipo de experiencias creo que me han hecho ser el profesor que soy hoy. Los profesores de béisbol de allá era de, hey, vente para acá, morro, estás tonto, estás pendejo. Era así como, yo tenía 8 años. Yo decía, este señor, ¿por qué me habla así? O sea, cuando tu mamá dijo, bueno, Nano, ahora sí vamos a empezar a probar deporte por deporte, sí, fue a los 8 años. Mucho más chiquito. Entonces me fue metiendo en muchos deportes. Mi hermano, en paz descanse, era un crack. En todo lo que lo ponías a hacer, era un crack. Tu hermano era mayor, ¿verdad? Mi hermano era un año mayor que yo.
pero también era bien prematuro, jugaba gallos, literal, así te lo pongo. Mi hermano ¿Y él tenía... no te motivaba a ti Sí, para que y tú no, empezaras? no. Haz de cuenta que se lesionaban los equipos y él no quería que yo estuviese en su equipo, literal, porque sabía que a mí no me gustaba nada, yo era malo, yo me consideraba malazo hasta ese entonces en todo. Pero te digo que en ese haber de que mi mamá me fue metiendo en muchos deportes, muchos, fútbol, natación, nunca se me olvida que me metió en tenis y me puso el micro short de tenis con la raquetita y yo, o sea, sabes, literal en todo era malo. Entonces yo me sentía como que, ajá. Y ella, en un momento encuentra un amigo que hace taekwondo, artes marciales, me lleva y hasta yo sentía hasta como ya la de, vete con esos pants. Creo que tenían hasta hoyos, ¿eh? O sea, esta vez sí ya era como, dale, no te compro nada, no te compro mono, no te compro nada, dale. Y recuerdo que la primera vez que yo allí lancé una patada, el profesor me dijo, wow, eres buenísimo, ¿sabías? Naciste para esto. Y fue como, boom, para mí fue primer profesor que me dio una palabra de aliento llegando. Dos, pues sí, era verdad, a mí me gustaba. Aunque yo era el más tranquilo y mi hermano, con esa personalidad extrovertida, era güerito, perfiladito. Por supuesto decía que yo era adoptado. Y entonces él siempre le gustaba buscar problemas en el barrio y no sabía pelear. Y yo era menor que él y yo lo defendía. Y tú Entonces, ya sabías el taekwondo, entonces tú no, ibas no y lo hacía defendías. taekwondo, pero era No. como muy innato y era muy callado yo, pero me gustaba, pues era bueno para pelear. Entonces, siempre los profesores, cuando yo llegué a hacer algún arte marcial, me decían, oye, naciste para esto, naciste para esto. Y fue como, bueno, pum, y aquí ¿Cuántos soy. años tenías cuando pasó eso? Tenía 9 años cuando comencé a hacer taekwondo y como a los 14 comenzamos a hacer Muay Thai, luego Jiu-Jitsu brasileño y así me fui pegando. ¿Y tú crees que fueron estos clases de deporte los que te empezaron a inculcar la disciplina? Porque son muy exigentes también. Sí, yo creo que luego de ahí van muchas cosas en tu entorno, ¿no? Que van a ser la persona o el atleta que tú vayas a ser, ¿no? El carácter. Y en casa, pues yo tenía una mamá que, te digo, mi hermano era güero, ¿no? Y entonces él era el tigrito cuando nació. Y cuando yo nací, mi mamá me dijo, hijo, tú eres un oso desde que naciste. Tú eres mi hijo más fuerte, con más carácter, con más espíritu. Entonces, mi mamá creía tanto en mí que realmente, pues yo creo que sí, eran muchos mensajes que yo decía, va, yo tengo que ser, Ella era tu mayor motivación. o a lo mejor era la persona que más creía en mí. Y por eso yo decía, yo tengo que ser fuera de serie, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces, creo que ese tipo de valor fue lo que me fue como guiando. Y cuando yo quise hacer algo extraordinario, yo fui el primer venezolano en cruzar la frontera hacia Brasil para pelear con los brasileños. Cuando el artes marciales mixtas, que es el deporte donde realmente yo me desarrollé, los brasileños fueron los creadores y los venezolanos, Sí, eran muy pues buenos. con el perdón, le huían. Nadie quería pelear con un brasileño. Incluso también pasaba mucho acá. Nadie quería pelear con los brasileños, tenían mucho piso y yo fui hasta allá. Y tengo anécdotas de que cuando yo estoy cruzando la frontera, el tipo me dice, hey, y aí, você que vem aqui, faz aqui. Ah, vou lutar. Vai lutar? Sí, voy a pelear. ¿Con quién que você vai lutar? María! Se reían de Sí. ti. Escucha este aquí que viene a pelear, así me decía mi amigo, el de migración. Me decía, vete, te van a matar, güey. ¿Qué te pasa? No me va a matar nadie. ¿Y tú cuántos años tenías en ese momento? Ya ahí estaba grande, ya mi hermano había muerto, ya yo era peleador. Y en Venezuela ya había sido campeón, había hecho esto todo. Y entonces yo como en esas ganas de buscar más, dije, yo voy a ir a Brasil y voy a pelear con los brasileños. Y así lo hice. Porque algo que me llamó mucho la atención de tu vida es que a los 18 años tú trabajabas, estudiabas, entrenabas. O sea, si comparas de pronto algunos otros niños de 18 años están en otra cosa, ¿sí me entiendes? Están saliendo, buscando a las chicas, o de pronto los videojuegos, o de pronto realmente no se comprometen tanto a todo esto. ¿Tú cómo hacías para hacer todo eso? ¿Qué era lo que tú tenías en mente cuando hacías todas estas cosas? Bueno, primero que nada, yo quería cambiar como esa situación o esa realidad en la que yo nací, ¿no? No éramos extremadamente pobres, pero tampoco teníamos dinero. No, mi mamá, ella siempre estuvo, digamos que soltera. Mi padre, pues el que me hace, literal, a un mes ya de yo nacido, ya no estaba con nosotros. Tu mamá soltera, tu sí, papá luego tuve adelante un solita. buen padrastro, que lo quiero mucho, pero también fue hasta un cierto tiempo y luego se fue. Entonces ella sola, pues todo nos tocaba como cuesta arriba. Y pues yo decía, pues yo quiero cambiar todo esto para mí, pues yo quería hacer otras cosas. Y la verdad siempre me ha gustado lo bueno. Sí, mis novias, pues por ahí están todos como testigos. Yo siempre buscaba que fuera, pues era el apellido de un expresidente de
de mi país. Era campings y era su nieta y así. A mí me gustaba lo bueno, te lo juro. Me encantaba lo bueno. Entonces yo decía, pues yo tengo que trabajar muy fuerte para porque eso. yo quiero hacer esto. Y entonces por eso llegó un momento, estudiaba ingeniería aeronáutica en la UNEFA, Ajá. en una universidad ya militar, y no tenía yo pues los recursos. Entonces me tocaba estudiar, entrenar y trabajaba con mi padrastro, hacía carpintería o hacía lo que fuese, pero trabajaba, entrenaba y estudiaba. ¿Cómo hacías para manejar ese tiempo, tu tiempo? Llegó un momento que sí fue como muy complicado. Cuando era como el bachillerato que lo saqué de noche, era más fácil. Estudiaba de noche, Oh, entrenaba de día y Dios. trabajaba y entonces todo así. Pero cuando llegué y me puse... A la universidad, ya cuando Sí, estabas en la universidad. mi novia ya quería estudiar ahí en esa universidad y yo dije, yo también voy a estudiar allí ingeniería. Bájalo, ingeniería. Y entonces pues hice todo, presenté ahí. Me acuerdo que mis amigos me decían, güey, yo estudié en tal colegio, súper fresón y no quedé, tú no vas a quedar. Una de las cosas que siempre más me han motivado es que me digan que no puedo. Yo dije, no quedaste, va, chido, güey, ya vas a ver cómo yo sí voy a quedar. Y efectivo, yo presenté mi examen, mi prueba y quedé. Pero en una universidad súper demandante, ingeniería, matemática 1, matemática 2, matemática 3, miles de cosas. Entonces ahí sí fue un momento de mi vida como, sí fue lo más Desgastante. difícil allí. Y pues ya no me daba tiempo de trabajar, era solo estudiar, 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 estudiar. Incluso no me daba tiempo de entrenar. De hecho, ahí descubrí... Qué curioso que dices eso porque te quería preguntar qué cosas tuviste que sacrificar para conseguir otras, porque entonces ya no te daba tiempo para entrenar porque querías estudiar. Sí, pues todo realmente, pero ahí descubrí realmente que yo, mi amor, mi corazón estaba con esto, ¿no? Cuando no entrenaba, yo soñaba que estaba entrenando, peleando acá. Entonces de repente, oye, llegó un holandés al gimnasio y le está poniendo una friega a todos. En serio, yo voy. Yo quiero Yo ver quién voy. es, yo Oye, quiero pelear y con la él. universidad, hoy falta, güey, pero yo voy. Y así era. Y nunca recuerdo que ese holandés llegó medios de televisión. Oye, para que hagas un sparring con el holandés que lo va a grabar tal y tal y tal televisora. Y yo había dejado la universidad ese día nada más para ir. Yo dije, va. Y en ese sparring, por mi hermano santo, pues el holandés no se vio tan holandés, no lo derribé, lo monté, grand pound, mi maestro para la grabación. Me dice, ven, me dice, a ver, pinche loco, es para que el documental es, o digamos, ellos vinieron a grabar al holandés. Oye, lo estás matando. Y yo le dije, no, pues, Oh my si God. quieres que me ponga para que me mate, pues yo mejor me salgo. Le dije, yo no me voy a poner para que nadie me mate. Digamos que ese alter ego siempre lo tuve en mí y eso me ayudaba mucho a hacer cosas. Cuando estuve en la universidad soñaba con esto. Después me gradué en tecnología automotriz. Estuve trabajando mucho tiempo en una ensambladora de allá de Venezuela, de Valencia, pero me jalaba mucho esto. Entonces pedí chance para competir y ya después un momento yo, ¿sabes qué? Bueno, bye, me quedo con lo mío, soy Lo que peleador más te y gusta. por ahí seguí. Bueno, ¿y qué pasa cuando no se logran las metas que tú tienes en tu mente? Yo te tengo que confesar que mucho tiempo de mi vida fui súper seguidora de UFC. Mi favorito era Chuck Liddell, que Chuck Liddell. sí, que noqueaba a todos. Fue mi coach. ¡Wow! Fue mi ¿En coach en The serio? Ultimate Fighter, ahí lo puedes buscar, claro. Yo estuve en Genial. la temporada 3 de Ultimate Fighter y cuando no se logran los objetivos, que ahí lo dices, ¿Y qué fue lo que pasó? sí, mi Cuéntame. mayor amor son las artes marciales y también fue mi mayor ruptura de corazón. Imagínate irme a Brasil, buscar ese reconocimiento. Le gané a Jefferson Santo cuando él era el número 2 del ranking en Brasil. Nadie Wow. quería pelear contra el tipo. Era un troll del Señor de los Anillos. Feo y peleaba como un monstruo, literal. Todo el mundo me decía, no estás loco, no pelees contra él. Pero él me catapultó. Yo cruzaba 3 días en camión Venezuela-Manaus para poder ir a hacer campamentos, pelear. Yo hice todo. Mi vida yo la basé en esto. Y eso es parte de la disciplina. Sí, es parte de la disciplina, del agarrar sueño. ese camión, como dices tú, y lograrlo, ¿no? Yo siempre digo, no creo en los soñadores, creo en los que se levantan día a día a trabajar duro por sus sueños. Y yo creo que si no tienes eso, pues... Eres un ejemplo de eso. Tú. Entonces, cuando llegó a The Ultimate Fighter, el presidente de la liga es Dana White, le encanta el knockout. Si tú noqueas, tú eres de él. Y digamos que en su programa de desarrollo, UFC les pagaba a los peleadores a ciertos talentos, que en ese caso estaba Leonardo Rodríguez, Marcelo Rojo, Pablo Sabori, estaba Mike, este chico, estaba, bueno, entre otros. Ellos les pagaban y eran el talento que ellos estaban desarrollando. Cuando se arma esa temporada de Ultimate Fighter, yo salí de aquí donde entreno del centro histórico de Bone Breaker de mi equipo, y dije, no, yo voy, porque ya yo había sido preseleccionado la temporada pasada. Y yo dije, yo voy. Y entonces estos chicos de su programa de desarrollo, en la primera pelea yo lo noqueé.
Entonces digo, tú le pagaste a este un año para entrenarlo. Yo estoy saliendo de aquí del centro de Ciudad de México y te noquea tu gallo. Yo dije, tengo mi contrato. Yo dije, pase lo que pase, gane quien gane esto, a mí no me importa. Nadie dio knockout. ¿En qué momento fue ese knockout? ¿En el primer round? Primer round, teniendo a Shock Liddell en mi esquina. Imagínate que yo siempre tenía que ir corriendo a un cyber donde pagabas por tiempo por computadora porque no tenía, gracias. Y en YouTube yo veía videos de Iceman y decía, wow, qué impresionante, ¿no? El Shock Liddell contra Vanderlei, Shock Liddell contra Quinton, o sea, y luego tenerlo ahí en mi esquina, wow, era como un sueño. Y luego noquear y que se metiera ese monstruo así a cargarme. Me dijo, wow, para mí era como impresionante, era como, sí, era justo haber hecho realidad todos esos sueños que yo de niño estuve siempre tras de él. Y ya yo con ese knockout, yo dije, tengo mi contrato en UFC, seguro me dan un contrato. Yo perdí la semifinal contra Martín Bravo, yo estaba indigestado, me tocó malísima esa pelea, sin embargo nos fuimos a decisión, pero yo había dado knockout. Ninguno, ni sus chicos del programa de desarrollo, nadie había dado knockout. Yo dije, yo sé que yo con ese knockout tengo una oportunidad para pelear en Bueno, y no UFC. Sucedió. ¿Y qué pasó ahí contigo? No sucede. Porque, ¿cómo reaccionaste? O sea... No, pues literal así, no había una novia en mi vida que me haya podido romper el corazón como esa ocasión, te lo juro. O sea, era como en la cama así de, ¿por qué? Así literal era de malditos, los odio. O sea, era algo que yo no le encontraba la lógica. Después, mucho tiempo me enteré que ellos tuvieron muchos problemas entre Zuffa con la televisora de acá, que había hecho el contrato, y cuando comenzaron esas demandas entre ellos, pues la gente de Zuffa, que es UFC como tal, dijo, ¿sabes qué? Manda todo eso al... Pero a ti, Nano, por lo menos en un momento de esos, ¿qué pasa con la motivación? ¿Cómo Pues, la trabajas de vuelta? Porque después de tener el corazón roto, de lograr un sueño tan lindo, llegar a una cima que había soñado tanto, y pasa esto porque literalmente quedas otra vez destruido. Sí. ¿Cómo manejas esa motivación y levantarte de vuelta? Y ¿sabes qué pasaba, Karen? Que yo no tenía la edad. Yo tenía 33 años. O sea, porque todo el mundo me decía, vuélvelo a hacer todo. Y yo decía, sí, güey. Si tuviera 25 otra vez, voy y me mato con quien sea de nuevo. Pero 33, yo sé que, o sea, las ligas grandes, tú necesitas, si entras a los 33, pues tienes hasta los 39. Y mi categoría, que era ligero, la más difícil de todos, 70, yo bajaba 15 kilos para pelear. Y es la categoría donde más peleadores hay. Entonces yo decía, no, está... Y ahí creo que le agradezco con todo mi corazón a Exatolón. Cuando llega Después vino Exatolón. No, fue ahí muy seguido todo ese proceso. Yo hice una pelea después de ese proceso que no me contratan, pero ya como que se había apagado un poquito la llama, porque era como, no tenía ese empuje que tenía antes. Pero cuando llega Exatolón, entonces, literal, pues revive la llama porque era un equipo según contendientes, éramos los desconocidos en contra de los famosos, y entonces ahí estaba Rommel Pacheco, Travieso Arce, Ana Lago, y entonces otra vez ese alter ego de, pues ya les voy a enseñar quiénes somos. Ahí empezó la motivación. Ahí empezó, y era competir todos los días, no nos daban comida, entonces era... A veces digo, Nano, tú sí eres intenso, ¿no? Porque tuve un problema ahí gigante porque le dije, pues, al medallista olímpico que le iba a patear las nalgas, no se puede decir, pero le dije, o sea, en una discusión... de frente. Sí, yo siempre he sido real. Y el vato ahí, o sea, ahorita es político, ¿no? De hecho, él se vendía ahí como muy bueno, pero detrás de cámara él te picaba y digo, le picaba a la persona correcta. Yo luego me enciendo. Pero él ante cámara no mostraba esa parte donde él te picaba, ¿entiendes? Y llega un momento y empezó a decir, no, qué tramposo, no, qué... Y luego algo de unas empanadas de un premio que nos ganamos, porque para comer tenías que ganar, no como ahora sí les dan comida. Pero entonces en una dije, mira, güey, le dije, oye, ¿sabes que aquí estás a salvo por toda esta producción? Afuera te puedo patear las nalgas. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Entonces, eso se vuelve viral. Ahí como que todo el mundo, todo México se va a apoyar a su atleta. Claro. A mí me valía realmente. Claro, yo sé que yo no estoy haciendo nada malo. Y como dije en muchos programas de televisión, yo pienso que respeto que me respeto. Pero si no me respetas, te voy a mandar, ¿sí? Y eso era lo que estaba pasando allí. Pero entonces, ese espíritu competitivo
Volvió. Volvió, pero gracias a Hexatlón. Y Hexatlón para ti fue también convertirte más en figura pública. Cambió mi vida. ¿Cómo hiciste para seguir manejando la disciplina? Porque en esta industria hay muchas tentaciones, ¿no? La rumba, la fiesta, las drogas, el alcohol, las chicas. O sea, ya fue como que otro nano entró a otra clase de vida. No, había de ¿Cómo lo todo, manejabas? había de todo. Hasta por redes sociales habían señoras que, señora, por favor, no lo haga. No, había de todo. Porque era un boom. Hexatlón en la primera temporada fue un boom justo por toda esa controversia que se armó. Y, por ejemplo, cuando yo salí de The Ultimate Fighter, que para mí sería el proyecto más honorable que yo he hecho en mi vida, porque era mi deporte, pues yo tenía 7,000 seguidores. Y yo dije, bueno, subí 3,000, no sé. Yo dije, ¿cómo? UFC, di knockout, soy venezolano. Incluso yo decía, ¿dónde están los Di venezolanos? knockout, Incluso di los knockout, venezolanos ni siquiera me ¿dónde están, o sea, no están apoyando. Debería ser una locura. Sí. Y entonces cuando salgo de Hexatlón, justo por todo este hate que se generó en torno a la discusión con Rommel Pacheco, no, te voy a matar. Cuando llegues aquí vas a ver. Ya. Yo la verdad siempre he sido como... Digo, lo único que me calmaba un poco es que se metían con mi hija, que estaba recién nacida, que nació Oh, yo Dios. estando en el proyecto. Eso fue lo más difícil del mundo. Yo competía a diario, nace mi hija y luego llega Antonio Rosique y Ilianovich, te tenemos una sorpresa. Yo, bueno, sorpresa. Pues era literal mi pareja así de... dolores de partes. No te podemos decir más, juega con todo. Yo, no, pues gracias, güey, gracias por, ¿Y tú qué por sentías estresarme en la ese vida. momento? No, era una locura todo. Entonces, pero te digo, cuando salgo, yo estaba preparado para todo, no pasaba nada. Pero ¿cómo mantenías la disciplina para no dejarte caer por todas esas tentaciones de... De todo lo que pasó después, pues yo me enfoqué, lo que siempre quería que era seguir creciendo. Cuando al inicio te dije que yo quería cambiar esa realidad en la que yo pues nací, que te dije que no era pobreza extrema, pero tampoco había dinero, pues yo sabía que era una nueva oportunidad. En el momento que piso el aeropuerto de la Ciudad de México, que te digo que todo el mundo decía que me iba a matar, desde los agentes de migración, que son personas que se meten en papeles de que son malos, ya me había pasado como peleador. Cuando salía de Ultimate Fighter y regresé, ¿qué vienes a hacer acá? Porque no tienes pasaje de vuelta. Sí lo tengo en digital. ¿Qué haces? Soy peleador. Ahora este dice que es peleador. Y así, googlealo. Sí es peleador, pasa. Mi hija hace Muay Thai y te la voy a mandar para que entrene. Ok, está bien. Pero cuando Hexatlón, no, ya era una locura. Literal, vuelvo a entrar y, oye, ¿qué vienes a hacer acá? Yo hago mis campamentos de peleador acá. Pásalo. Otra vez, cuartito. Yo dije, híjole, otra vez. Tengo pasajes, chicos, para salir de aquí tal día. ¿Cómo dices que te llamas? Yo, Ilianovich. ¿Ilianovich, nano? El agente de seguridad. No puede ser, tú eras mi gallo, no. Si le hubieses pateado las nalgas al Rommel, a mí me cae mal y así. Y entonces ahí en ese momento llegaron todos los agentes de migración y era una locura. Su jefa, media hora después, les digo, chicos, déjenlo ir. Déjenlo ir, deben estar preocupados. Tienen media hora aquí con ustedes tomándose fotos. Y así fue todo. Saliendo, la gente fui al castillo de Chapultepec y fue una locura, pero una locura, no me dejaban caminar. Wow. Sí, había gente de, oye, se tomaba foto conmigo. Eres futbolista, ¿verdad? Ya, no. O sea, había gente que se formaba y no sé ni por qué estaba formada en la cola. Pero bueno. Ya eres una estrella. O sea, no una estrella, pero en ese boom de un programa que había sido un fenómeno. Yo dije, bueno, ahora se vienen muchas cosas y voy a aprovecharla. Y de repente eran 100,000 seguidores y fui a una gira de medio y fueron 100,000 seguidores más en un día porque yo di mi versión pues, de lo que había pasado con Rommel. Y bueno, fue una locura y yo decía, qué loco que UFC, que yo quería llegar allí, no generó este boom. Y ahora este reality en televisión nacional sí generó este boom. Estuvo sí. Yo sabía que venían muchas oportunidades, pero sí, que tienes que mantener los pies. Y bueno, ¿en qué cosas de pronto Nano no es tan disciplinado? Porque ya hemos hablado de muchas que sí lo eres, que sí la logras. Pero ¿en qué aspectos o en qué cositas dirías tú, me cuesta un poco y no tengo pues, la misma disciplina? Yo creo que como en todos, La alimentación. ¿Qué? Pues Pero ¿cómo hacías entonces para mantener el peso cuando tenías que llegar al peso ideal? Mi espíritu es de gordito completamente. Yo tengo el espíritu de un gordito feliz en mi corazón y sábado y domingo, ejemplo, pues me dejo ir. Me gusta la pizza, me gusta la hamburguesa, me gustan los tacos, amo el picante, todo. Entonces creo que eso es como la parte más difícil. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo tengo un torneo, es donde digo, bueno, ahí cambia completamente cambia tu el mente. chip y ya más disciplinado y ya no como lo que tengo que comer. Yo bajaba 15 kilos. En la última pelea bajé, ya estaba retirado y volví a pelear contra un peruano que estaba invicto, bajé 22 kilos. ¿En cuánto tiempo? En un mes.
Wow. Ajá. Tú sabes que, bueno, yo fui modelo profesional en Nueva York por muchos años y siempre nos tenían que medir, ¿no? Porque nos Ajá. llamaban unos días a la agencia, no nos decían cuándo, pero ese día teníamos que ir a la agencia a tomar Polaroids, que son la foto digital, y nos recibían con la cinta métrica para tomarnos las medidas. Para mí eso era el sufrimiento más horrible porque yo también tengo espíritu de gordita y me subo rapidísimo. Entonces, yo sufría porque yo decía, no puedo comer, no puedo hacer esto, tengo que hacer ejercicio, y te quería preguntar eso, ¿cómo es a veces la disciplina un sufrimiento? O sea, a veces se convierte en algo como doloroso. Sí. ¿Cómo haces para que no se convierta en eso y siempre como que verle el lado positivo? Yo digo que es eso, justo abrazar bien fuerte tus sueños. Si tú abrazas bien fuerte tus sueños, pues todo lo demás va a ser más llevable, ¿no? Por ejemplo, yo ya en 75 ya no bajo más. Peso normalmente 85, 86 kilos. En 75 ya se estanca el peso y ahí viene un extra que tienes que dar el doble de ti y sobre todo los últimos kilos me los botaba en sauna. Entonces ya sin grasa, ya sin líquido, meterse en el sauna es como... Pero sí, si tus sueños son fuertes... Yo recuerdo una vez estaba Maki, que de hecho ella fue la mujer finalista de Exatlón y era buena. Maki es una pantera, yo no sé cuánto mide, es gigante, fuerte. Y Maki me dice, ya, Nano, me voy. Y yo le dije, no, no te vas a ir. Me voy. Me dice, no aguanto más. Tengo hambre, mi cuerpo no me da, me tiemblan las piernas. Y yo le dije, a ver, Maki, sí. Yo le dije, pero no es tu cuerpo el que manda, es tu espíritu, le dije. Y si tú estás aquí es por algo. Ya había querido estar en varios programas y no lo había pegado. Y yo le dije, tu cuerpo se está haciendo un berrinche. Tu cuerpo siempre es el primero en querer irse. Para mí el cuerpo es el obrero, ¿va? Y luego está la mente, ese es el gerente. Él también, aunque es el gerente, sigue siendo gerente. Pero tu espíritu es el dueño. Tu espíritu es el verdadero jefe y es el que manda. Y si tu espíritu es fuerte, él hace que todo lo demás obedezca. Sí. Entonces yo le decía, Maki, con lo que estamos comiendo, sí, estamos perdiendo peso, pero no nos vamos a morir. Y le dije, entonces... dile a tu cuerpo y a tu mente que te obedezca, que tu espíritu es fuerte. Al día siguiente, pues me está escuchando, ya muchas veces me lo dijo, Nano, gracias. Claro, Yo estaba wow, qué derrotada, lindo yo me consejo. iba a ir y al día siguiente de que tú me dijiste eso, Maki salió y no perdió un punto y más nunca se quejó por la comida. Wow. Ajá. No, es que le diste el consejo claro. Sí, el claro. puntual, ahí está. Y bueno, ahorita me comentabas que la experiencia de ser padre, ¿no? Que te pasó mientras estabas grabando y todo. Cuando ya regresaste a casa y ya tenías a tu bebé, ¿qué cambió en Nano? O sea, ¿qué tuviste, qué hábitos de disciplina cambiar por tu bebé? Yo también soy mamá primeriza ahora y pues la verdad que sí te cambia la vida, o sea, un 100%. ¿Qué tuviste que cambiar en disciplina? Sí, cambia mucho porque los primeros días son difíciles, ¿no? Y hay que levantarse y apoyar para que mamá no se estrese sola, no se levante sola, no se castigue sola. Sin embargo, yo creo que mi hija me dio muchísima motivación también en otras cosas, ¿no? Ya era por ella también. A mí nunca se me olvida su pediatra. Oye, ahora yo tenía una Harley que había restaurado y así de su mamá de, no, y es bien inmaduro, tiene una Harley afuera. Y el vato me dice, no, ahorita que nació su hija va a madurar y va a vender eso. Y tú, Yo no, ¿por no qué? creo. Me compré una moto nueva y vendí esa y me la compré más nueva. Y yo dije, bueno, ahora que nació mi hija, las cosas que amo las amo más. Ahora me siento más vivo que nunca. Lo que sí yo creo que me cambió mi hija es que si mi hija hubiese nacido antes de lo de Rommel, a lo mejor yo no peleaba con Rommel. ¿Antes de qué, perdón? De lo de Rommel. Porque Oh. mi hija lo que sí me volvió fue mucho más paciente. Tengo más paciencia. Ahora no soy tan mecha corta como dirían aquí en México. Ahora soy más... aguanto un poquito más. Tengo una hija. Yo peino a mi hija. Mi hija tiene el cabello chino y le pongo la peino. Literal, no sé. La otra vez le compré unos cositos de colores y le hice trenzas con una cosa de colores. Entonces, tipo de cosas que yo antes, pues, no sé, no hubiese hecho nunca. Entonces, creo que mi hija me cambió un poco eso. Sí, me hizo como más paciente, mucho más. ¿Y cómo le enseñas a ella el hábito de la disciplina? Ananda entrena conmigo desde que tiene 3 años. Yo lo empecé a llevar así como literal lo tenía de otra. No tenía ¿De 3 años? Sí, no tenía quien la cuidara, anda conmigo siempre para arriba y para abajo. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Voy a abrir una hora de niños. Ojo, casi una de las cosas más difíciles que he hecho después del de baile que hice, de las estrellas bailan, ese ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero esa clase de niños llegó un momento que creció tan rápido que eran 40 niños, ya sabes, literal niños. Uno montado arriba de la reja, uno montado por ¿De allá. qué edad? ¿Entre 3 y 8? De 3 que era mi hija la menor hasta no sé cuántos. Y bueno, creo que fueron las cosas más difíciles, pero ahí empecé como a inculcarle a mi hija. Mi maestro me decía, tienes que obligarla. Yo no la voy a obligar, yo la voy a meter al mate. Y si a ella le gusta,
chido. Y si no, pues que ella busque lo que quiera. Pero no, sí le fue gustando y ya compitió. Ya compitió, hizo una pelea de lucha en jaula y fue uno de los momentos yo más estresado de mi vida, ni cuando yo iba a pelear, ¿eh? Porque imagínate toda la familia. Y si le pasaba algo a mi hija, no, es un loco. ¿Y qué dice tu mujer de eso? ¿No le da No, susto? estaba súper nerviosa. Ah, pero ¿qué tal cuando mi hija ganó y metió una barra de brazo, no? Todos sabíamos que Ananda y así, no, pero sí, es como muy bonito, ¿eh? Porque creo que soy afortunado. Comparto lo que hago y lo que amo con la persona que más amo en el mundo, que es mi hija. Claro, pero ¿cómo logras como para que ella no lo sienta como de ven y haces lo que No, conmigo? no lo obligo, nunca lo obligo. Porque yo pensaba a veces, ponle, en mi país o en Colombia o en nuestros países, a veces la disciplina la asocian mucho como con un castigo, como que si te portaste mal, ve y arregla tu cuarto, o ve y no sé qué, ¿sabes? O sea, ¿cómo haces para que la disciplina sea algo también que ella sea una motivación para ella, que encuentre como ese gusto y no que sea algo que tú le impones? No, no lo obligo, realmente. Te digo que cuando todo esto comenzó, yo se lo puse mucho como un juego, en el mat, corriendo. Todos los niños que vienen, hasta su papá le digo, no lo puedes obligar. Y o de repente está chiquito, tiene 5. Y es que yo veo que el otro tiene 5 años, acaba de llegar, relájate, déjalo que juegue, déjalo que comience a agarrar confianza en esto. Y yo les digo, yo te prometo que en 2 meses yo comienzo a presionarlo un poquito más. Y así hago con Ananda. Y les dices cositas, o sea, les Sí. das frases así como la que le dijiste a Maki en ese momento. Sí, en ese, ojo, no soy la maestra Jimena tampoco, ¿no? O sea, la verdad, tengo como mi voz fuerte, los traigo, porque también descubrí que así es donde los niños más fuertes entrenan. Hey, todos aquí, formación, vamos, así, no sé. Y ellos están ahí. Lo que sí es que le digo, ¿ves cómo luchaste hoy de chido? Va, ¿quieres luchar siempre así? Pues tienes que entrenar fuerte. Y entonces ellos ya van agarrando cada vez más. Se van motivando. Sí, mucho más. ¿Qué fue lo más difícil que has hecho en televisión? La del baile, por mucho. Pero cuando digo por mucho, por mucho. O sea, dormir en el piso con ratas no me importó. Haber estado en un reality donde me pegaba con personas no me importó. Pero el de las estrellas bailan en hoy. ¿Y por qué? Ay, no, qué difícil. Pero por el baile, por la pareja que tuviste para bailar. Primero cuando me lo ofrecen. Entonces yo de peleador, imaginarme, ya había visto todos los outfits, ¿no? Ya tú sabes, playerita de encaje, lentejuelas. Yo dije, híjole, pero nunca se me olvida que el negro Araiza me dijo, a ver, no te la tiras de que eres bien fregón, te quiero ver allí. Es muy fácil todo lo que tú haces. Ahora métete en este mundo de ellos, que también es bien respetable y bien honorable, y saca toda tu disciplina ahí. Y sí. Entonces ahí él me dio como donde le dije, bueno, va, y fui con mi productora Andrea Rodríguez entonces y le dije, jefa, sí jalo. Le dije, ponme una bailarina acá. Me dijo, ni sueñes. Y el casting me lo puso a hacer con Shani Berman. Entonces, Shani Berman, no sé si es mi amiga Shani, que la adoro. Digo, tiene una personalidad bien fuerte, ¿no? Y ya sabes, me tocaba. Y quiero que me cargues que yo parezca acá. De hecho, me decía... ¿Y a ti te gustaba el baile antes? ¿O no? Todo esto era nuevo. No, ojo, yo pensé que a mí me gustaba el baile. Con 2 cubas en la cabeza en el antro, yo digo, no, yo bailo. Yo pensé que yo bailaba. En Venezuela todo el mundo baila. Claro. Pero así, con los cubas en la cabeza y acá yo bailo bastante a mí. Pero, y 1, y 2, y 3, y pa de buré. Y yo, ¿qué? O sea, no es que en el 4 te fuiste. ¿Qué? ¿Cuál 4? O sea, no entendía nada. Y luego me ponen con Shani, que tiene esa personalidad tan fuerte, tan difícil, y te lo juro que me decía, tú eres como un caballo. Así me decía. Entonces tú eres un poste donde yo me voy a subir y yo puedo hacer lo que yo quiero. No, a ver, Shani. Tampoco. Si te me caes de allá arriba, ¿va? Ya Shani, pues, claro, que no le gusta, ¿no? Pero tiene sus niñas que ella es su abuela, pero si le dices que esa abuela se molesta, tiene sus hijas que pues, me dicen muy amigo de toda su familia. Entonces yo también tenía una responsabilidad de cuidar a Shanique, ¿sabes? Claro. Bueno, difícil. Después, no, cambiaron la pareja. No fue la pareja de Romina Marcos, Josh, porque tenía un ensayo. No, dale. Romina tiene una personalidad, ay, también bien fuerte. Y bueno, ya después de esto me tocó bailar de fijo con pareja con Ivonne Montero, que ella sí me ayudó muchísimo porque ella es bailarina. Pero después de ahí en fuera, el outfit. ¿Va? Entonces, hoy vas a bailar. ¿Sentirse cómodo con eso? No, contemporáneo. Entonces, imagínate, ¿no? God. O sea, Claro. todas las mallitas, todo esto. Entonces, yo soy rústico, ya yo soy rústico realmente, ¿no? Entonces, ¿Qué pensabas de ti, salir de una jaula? No, entonces en mi cabeza era, sube la cabeza. Ya para mí era subir la cabeza, ¿sabes? O sea, métete. Tú me acuerdo que todo el mundo decía, si te metes en el personaje, eres el personaje. Si crees que eres bailarín, eres bailarín. Entonces, bueno, ya me veías a mí ya intentando ser más refinado, ¿no? Los movimientos más agraciados, pero realmente, o sea, era muy difícil para mí. Si te digo que era difícil, era difícil.
Muy difícil. Entonces, también todo el medio de peleadores, amigos venezolanos que son, les gusta, ¿cómo dicen acá? Burlarse. Güey, el atuendo que me toca de garoto. O sea, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer algo, güey. Sube la foto tú de una vez a Instagram y de una vez. Sí, te agarrar al fotógrafo de ahí. Mucha personalidad tienes. Ya está. 50 mensajes. Miren, ganano, jajaja, jijiji, jajaja, ya que sticker por todos lados y ya, pero así lo hacía, ¿eh? El atuendo que yo sabía que era el más que me podía poner como un jitomate de lo rojo, dame foto y yo lo subía de una vez. Boom, dice, si me van... Enfrentemos al toro, el toro por los cuernos. Si me van a joder, que me jodan a mí, pero cuando yo subiéndolo, yo, toma, aquí está, pum, toma. Sírvanse con la cuchara grande, así. No, de verdad que muchísimas gracias por todas estas experiencias, por abrir tu corazón, por contarnos todo esto. Yo quisiera pedirte un mensaje motivacional a todos mis seguidores, a toda la gente que va a ver este podcast, de ¿tú qué crees que podría ser como el primer paso para fomentar la disciplina en las personas? Lo primero es que encuentra algo que ames, ¿sí? Porque ya después de ahí la disciplina va a ser no más fácil, pero sí más llevadera. Si tú buscas algo que realmente, que nadie te lo imponga, tú vas a hacer esto. Está muy difícil realmente que te impongan algo. Pero si tú encuentras algo que realmente te gusta y te apasiona, pues ahora sí, dalo todo. Deja tu corazón en lo que hagas. Yo creo que es mi filosofía de vida. Y el espíritu, como dijiste. Sí, yo en todo lo que hago dejo todo. Alma, espíritu, y así todo sale bien. Es la verdad. No es más fácil, pero es más llevadero. Muchas gracias por ese consejo tan lindo. Te quiero dar un regalo. Wow. Mi colección personal. Está increíble. Es una japamala de lapislázuli. Es una piedra que ayuda a brindar la claridad emocional. Wow, Karen, gracias. Está increíble. No, a ti, muchísimas gracias a ti. La verdad que fue muy divertido y muy inspirador toda tu vida, todas tus historias y la disciplina que tienes. De verdad, es un gran ejemplo. Gracias. Vamos a seguir creciendo, ¿eh? Todavía no hemos llegado a donde queremos. Sé que lo vamos a lograr, ¿eh? Nos vemos a la próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.